Respecto a la Yom Yom de hoy, voy a hacer un pequeño prólogo. Sabemos que el nombre de la persona está ligado con su neshama. Cuando los padres les ponemos el nombre a nuestros hijos, no es que se nos ocurrió, no es una casualidad, sino que es una especie de profecía que tenemos para ponerle este nombre y no ponerle otro nombre. Me refiero al nombre en hebreo, por supuesto. ¿Qué tal, Marcelo? Entonces, ¿cuándo colocamos el nombre? Sabemos, para los varones colocamos el nombre en el Brit Milá, y para las nenas colocamos el nombre en la primera oportunidad que tenemos. Puede ser un lunes, puede ser un jueves, puede ser un Shabbat a la mañana, puede ser un Shabbat a la tarde. La realidad es que hay que tratar de hacerlo lo antes posible. Cuando se lee la Torá, ahí hay un Mishabeira, hay una bendición especial para que, como están los Sidurim, para colocar el nombre. Si miramos el texto, por lo menos entre los Ashkenazim, Separadim, la verdad que no lo sé, no miré. Pero si miramos el texto de los Sidurim Ashkenazim, cuando se hace la brajá y es un varón, se dice que crezca para Torah, o sea, para el estudio de la Torah, jupá, para que se case bajo una jupá, y masim tobim, y para las buenas acciones. En los textos de muchos sidurim, cuando es una nena, no dice Torah, dice para jupá y masim tobim, para que se case bajo la jupá y para que haga buenas acciones. El deseo que se hace en ese momento. Sin embargo, si miramos el texto de los Sidurim de Chabad, también para las mujeres dice Torah. La realidad es que la mujer no tiene la misma obligación de estudiar Torah como tiene el hombre, porque digamos que la misión fundamental de la mujer está enfocada hacia la educación y crianza de los chicos. La mujer tiene un don especial para eso. Por eso no se la puede limitar ni siquiera en el estudio de la Torá. ¿Por qué? Porque limitarla a ella sería limitar el rol fundamental que ella tiene. Ahora, si la mujer quiere estudiar Torá, por supuesto que puede hacerlo y debe hacerlo. Ahora, ¿por qué en Jabat, en los Sidurim de Jabat, dice también para Torá, Jupá y Maasim Tobim, y se acentúa la Torá hasta tal punto que lo primero que se pone, de eso habla la Yom Yom de hoy? Dice así, nos cuenta el Rebbe anterior. Mi padre, el Rebbe Rashab, escribe en una de sus cartas, escuché en nombre de nuestros santos padres, los Rebes, que también, o sea, no solo en el nacimiento de un varón, por el nacimiento de una hija se dice para la Torá, que sus padres la críen para la Torá, el matrimonio y las buenas acciones. Esto es en base a la declaración de los sabios en el Talmud, el Tratado de Berajot, página 17a. ¿Cómo obtienen mérito las mujeres? O sea, ¿de qué manera comparten el mérito de la mitzvah de estudiar Torá? Responde el Talmud al ver que sus hijos vayan a estudiar Torá, sus esposos vayan a la casa de estudios y aguardando su regreso, etc. O sea, ellas no tienen la misma obligación que los hombres, como explicamos recién. Pero por el otro lado, ellas hacen de que los chicos vayan a la escuela, que los maridos vayan a un shiur, y después los esperan hasta que el marido vuelve del shiur y con una sonrisa y contentas y sin, al contrario, con toda la emuná, con toda la fe y con toda la sinjá, con toda la alegría. Entonces, ellas llevan parte
en el estudio tanto de los chicos como de los maridos. Y tal vez eso es mucho más grande que la del marido mismo, porque ella tiene un doble esfuerzo. El esfuerzo de que especialmente con los maridos, de que el marido vaya a estudiar Torá. Entonces el marido ya no la está ayudando en el momento crítico del día, cuando los chicos vuelven de la escuela, hay que darle de cenar y acostarlos. El marido, depende de si es verano o invierno, pero el marido está en un shiur, o está en un Zoom, o está en el Betacneset, Betamidrash, en la Yeshiva, en un Fabrengen, y la mujer se la banca, pero esto que se la banca recibe toda la recompensa, justamente, esa es la recompensa de ella, que ella participa y le pone todas las ganas para que el marido y los hijos puedan hacerlo. Esto con respecto a la Yom Yom. Ahora vamos a ver sobre la parshá de la semana. Esta parshá de la semana es una parshá muy rica, como todas las parshiot, y tiene un montón de temas. Al principio habla sobre bendiciones y maldiciones, que las maldiciones son más altas que las mismas bendiciones. Habla sobre el lugar definitivo donde va a morar la presencia de Hashem, que, perdón, se refiere tanto al Mishkan Shiloh, que fue un Mishkan, fue un santuario que no fue definitivo, sin embargo, estuvo en Israel durante 369 años antes de la que se construyó el gran templo, antes de la época del rey David y del rey Salomón, Shlomo, fue en la época de Shmuel Anabí, por ejemplo, y otros profetas, que por supuesto después fue el que ungió al rey David, y después Shlomo Amelech fue el que construyó el templo. Y también habla sobre el templo definitivo, el Bet HaMikdash. Ya en los versículos hace alusión a esto, que va a haber dos etapas. Uno que va a ser, uno lo llama Menujá, hasta que llegues al descanso, se refiere al Mishkan Shiloh, y otro dice el Anajalá, al lugar ya de la posesión, que se refiere al Bet HaMikdash. La Parshá también habla sobre temas de idolatría. La Parshá también habla sobre profetas falsos. ¿Quién es un profeta verdadero? ¿Quién es un profeta falso? La Parshá también habla sobre el kashrut, qué animales son kasher y qué animales no son kasher. Y en la última parte de la Parshá, y de eso nos vamos a detener un poquito, o el resto del shiur del día de hoy, habla sobre las festividades. Con respecto a la primera de las festividades, Pesach, Shavuot y Sukkot, dice el versículo, Shamor et Chodesh Aviv, vas a cuidar el mes de la primavera, y de Chodesh Aviv, ¿por qué? Porque en el mes de la primavera saqué al pueblo de Israel, a tu pueblo, de la tierra de Egipto. Acá vamos a hacer una pregunta general. Una pregunta general y para todos los días. ¿Cómo podemos nosotros mantener una vida judía plena y a la vez convivir con la tecnología, con la actualidad, con los medios, con todo lo que pasa en el mundo? O sea, ¿cómo podemos compatibilizar ambas cosas? Y para eso la Torá nos dice esto, que tenemos que cuidar el mes de la primavera. ¿Por qué la Torá nos habla sobre el mes de la primavera? ¿Por qué enfatiza, que se refiere obviamente a Pesaj, por qué enfatiza que Pesaj es el mes de la primavera? ¿Y por qué justamente? Porque la primavera nos viene a enseñar algo. Y justamente nosotros que estamos en el hemisferio sur,
Justamente para nosotros ahora viene la época de la primavera. Justamente siempre con respecto a Parshat Re'eh, esta Parshá, todavía estamos en el invierno, pero estamos cerca de que empiece la primavera, justo al revés de lo que pasa en el hemisferio norte. Alguna nos toca a nosotros, por lo general todo va con respecto al hemisferio norte. ¿Qué es la primavera? La primavera es el momento que florece todo. Es la primavera, la época linda, digamos, ¿no es cierto? Salimos a los campos y vemos los cultivos crecidos y vemos los árboles florecidos y los frutos y tantas cosas lindas. ¿Qué representa esto? Esto representa el sistema de toda la vida. ¿Qué es? ¿Cómo crecen las cosas? Las cosas es, agarramos una semillita, la semillita la plantamos, la sembramos, la semillita se pudre, pero por el otro lado se transforma en algo maravilloso, ¿no es cierto? Algo que era una semillita que no servía para nada, porque la semillita la tiramos, ¿no es cierto? Una vez que ya creció, la sembramos y pasa a ser un árbol frondoso, o espigas de trigo, o de maíz, o de soja, o de lo que sea. Esto es lo que representa la primavera. La primavera representa la posibilidad de renovarnos. Y esto tiene que ver con el año nuevo. El año nuevo, esto ya lo hemos hablado otras veces, pero es el momento por hoy para profundizar un poquito más, especialmente que estamos culminando un año embolismal, un año de 13 meses. ¿Cuál es la diferencia entre la luna y el sol? Por ejemplo, están aquellos que, digamos, los que siguen el calendario gregoriano, que son, qué sé yo, los católicos o muchos, digamos, el mundo en general. Después están los que siguen el calendario lunar. En el calendario gregoriano todo es siempre igual. El día tiene 24 horas, bueno, eso en todos. El mes tiene 30 días y 6 horas más o menos, o 30 días y medio, por eso hacemos un mes de 30, otro de 31, salvo febrero. Hay una uniformidad en el calendario solar. El calendario lunar no es así. Cada mes tiene 29 días y un cuarto aproximadamente. Y están, por ejemplo, los musulmanes, que ellos siguen el calendario lunar. Por eso el Ramadán, que para ellos es todo un mes, el mes de Ramadán, que tengo entendido que es el 9º mes de su calendario, a veces cae en la primavera, a veces cae en el verano, a veces cae en el otoño y a veces cae en el invierno. ¿Por qué? Porque las 4 estaciones se rigen de acuerdo al sol. Nosotros los Yehudim tenemos un calendario mixto. Tenemos un calendario lunar, pero también nos regimos de acuerdo al sol. Por eso cada 2 o 3 años le agregamos un mes para equiparar los dos calendarios. Y para que Pesach caiga en la época de la primavera, y para que Shavuot caiga en la época de la cosecha, y para que Sukkot caiga en la época que recolectamos los frutos. Si no haríamos así, sería como el calendario lunar de los musulmanes, y sería, Pesach nos podría caer en primavera, verano, otoño, invierno, nunca sabríamos cuándo es. Y hoy en día, gracias a nuestro calendario, tenemos todo bastante ordenado. Entonces, hay una máxima que dice que todo lo que pasa en el mundo, en realidad primero pasa en nuestro mundo, en el mundo del hombre. Y lo que pasa en nosotros después se refleja en el mundo. Hay un versículo que dice, tengo acá anotado para no confundirme, hay un versículo que dice, Et aolam natam belibam, al mundo lo puso en su corazón.
El Alter Rebbe dice, lo que pasa en tu corazón, así dice el primer Rebbe de Chabad, el autor del Tania, Alter Rebbe, esto influye en el mundo. Todo lo que pasa en el mundo, todo viene del hombre. Y así también, Shemesh y Oreach, Shemesh es sol y Areach es luna. El sol y la luna representan estereotipos de determinadas personas. Hay personas que son como el sol y hay personas que son como la luna. El sol, nosotros podemos agarrar un calendario y, por ejemplo, yo tengo acá una aplicación, la abro acá, que se llama Calúa, la pueden abrir cualquiera, y acá me dice claramente los horarios del día. El sol, la mitad de la noche acá en Buenos Aires, esta noche fue a las 0:56 de la mañana. Los primeros rayos del sol salieron a las 6, el lucero subió a las 6:08, acá en Buenos Aires, ¿no? En los rayos del sol a las 7:23, el mediodía 12:56, la puesta del sol 6:29, la salida de las estrellas 7:59, la medianoche va a volver a ser a las 0:56 y podría seguir así ad eternum. El sol es lo fijo. El sol es la persona que tiene una rutina estricta, muy estricta. Todos los días se levanta a la misma hora, tiene un orden exactamente igual, va al baño, qué sé yo, se baña a la mañana o no se baña, tiene un orden, se viste, qué sé yo, todo en el mismo lugar, desayuna, no desayuna, se va al Betacneset, llega al Shil, cuando llega al Shil se sienta siempre en el mismo lugar y pone el talit, lo pone de la misma forma y tiene una rutina que es siempre igual. A mí me llama la atención cuando voy a Miami, a Pembroke Pines, a donde están mis hijos, y voy a que les conté otras veces que voy a un Betacneset, y ahí en ese Betacneset hay, bueno, de gente mayores, y hay una persona que viene todos los días, que, bueno, hoy ya no tanto, pero en una época llegaba siempre un poquito más tarde. No sé por qué, pero llegaba un poquito más tarde. Y me acuerdo que hasta las llaves, se sacaba un manojo de llaves y lo ponía siempre en el mismo lugar, hasta eso. No estoy criticando a nadie, Haz de Shalom. Estoy mostrando un estereotipo de personas. Y así durante todo el día. Este es como el sol. Los Jajamim los llaman Temidim Kesidram. Temidim Kesidram quiere decir son las ofrendas que se traían todos los días y tenían un orden. Había una ofrenda que traía, que es el corbán también de la mañana, como ya hemos hablado otras veces, que era el primer corbán que se traía en determinado horario antes de la puesta de la salida del sol, y otro que con ese se abría el servicio en el templo. Después estaba el otro, el último corbán, que con eso se cerraba, hizo siempre igual. Después hay otra frase que dice, Umusafin keil hatam, las cosas que se van agregando. Y eso es la persona que es como la luna. La luna no es siempre igual. Vamos a salir todos los días a la noche, digamos, obviamente tienes un día que no esté nublado, y vamos a ver, para poder verlo, ¿no? Porque la luna está siempre. Y vamos a ver los cambios. Todos los días hay un cambio en la luna. No está todos los días igual. Hay días que casi no la vemos, o por ahí ni la vemos. Hay días que es un hilito. Hay días que se va haciendo más grande, y hasta que llega la luna llena. Y después empieza a achicarse de vuelta hasta que no la vemos de vuelta. Eso es Musafin Kel Hatán. Son aquellos Yehudim que no tienen un orden tan meticuloso. Cada día pueden hacer otra cosa. Ahora, ¿cuál es el correcto o cuál es el incorrecto? Ninguno de los dos.
Ninguno es el correcto, ninguno es el incorrecto. Los dos son correctos, los dos están bien. Cada uno tiene otra personalidad, cada uno tiene otra forma, ¿no? A veces decimos, no, por ahí no es necesario ser tan estricto como aquel que es como el sol, o tan cambiante como es como la luna. Hay momentos que tenemos que ser muy estrictos con los horarios, hay momentos que tenemos que ser más flexibles. Tenemos ambas cosas. Eh, o sea, las dos cosas son las que necesitamos. Y las personas son así. Las personas tienen ups, en inglés se dice ups and downs. Tenemos momentos que estamos con un espíritu muy elevado, y hay momentos que estamos un poquito más caíditos, así como la luna. Pero no quiere decir que eso sea un defecto que esté mal. Es parte de nuestra vida. Esto es lo que aprendemos de esto. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que todos los días tenemos que ser Kahadashim, como si fueran nuevos. Con respecto al ejemplo, al tema del sol, aquel que es muy estricto, ya lo conté creo que varias veces este ejemplo, pero está muy interesante, ¿no? Refrescarlo. Ese tipo que quería viajar y le gusta viajar en determinado asiento y llamó a su agente de viaje y le dijo, quiero viajar en un pasillo en la fila 15, 15A, digamos, ¿no? 6 meses antes compró el pasaje y todos los meses lo iba llamando, le preguntaba al agenciero, fíjate que esté todo reservado, que esté todo bien, todo bárbaro. Cuando sube al avión se da cuenta que en el boarding pass, en la tarjeta de embarque, decía 15B. Entonces el hombre se sentó en el asiento 15B. Entonces cuando llega al destino, el tipo era un suizo que tenía todo como un relojito. Llega a los Estados Unidos, lo está esperando la familia, lo recibe y ¿cómo te fue? Ah, tuve todo. Baruch Hashem todo bien, pero el viaje fue un desastre. Me hizo una mala sangre bárbaro, esos 6 meses que me vengo preparando y no me dieron el asiento que yo quería. ¿Qué pasó? Bueno, le dice, yo pedí el 15A y me dieron el 15B y la pasé mal todo el viaje. Entonces le dicen, pero ¿por qué no le pediste al del 15A que te cambie el asiento? Para ahí te lo hubiese cambiado. Ah, vivos. ¿Ustedes se creen que yo que yo no me doy cuenta de eso? Pero ¿cómo podía pedirle que me lo cambie si en el 15A no había nadie? ¿Está bien? Estos son los tipos que son tan estrictos, tan meticulosos con lo que hacen, bueno, es un ejemplo, Muy ¿sí? bueno, Chiche. Está muy bueno, lo puedes aplicar ahí con tus Sí, pacientes, José. sí, totalmente. Y nosotros los Yehudim somos comparados al cielo, perdón, a la luna y al sol. Hay momentos, no quiere decir que siempre tenemos que ser como el sol o siempre tenemos que ser como con la luna. Tenemos momentos y momentos. Y esto se refleja en el mundo. Que en que hay años que son años comunes, digamos, Shana Pshuta se dice en hebreo, y hay años que son Shana Meuberet, años simbolismales, años de 13 meses, años donde no todo es puntual, porque ya tenemos un mes más y ya esto nos cambia todo. Hay mucha gente que no entiende, yo me encuentro con mucha gente, Baruch Hashem, y me dice, no, este año Rosh Hashanah cae tardísimo, el fin de septiembre, las fiestas son en octubre, qué sé yo les digo, para mí son siempre iguales las fiestas. La fiesta cae de Rosh Hashanah es el 1 de Tishrei, y Yom Kippur es el 10 de Tishrei, y Sukkot es el 15 de Tishrei, etcétera, etcétera. Pero para la gente le cambia todo el asunto. No sé qué es lo que le cambia, pero para la gente le complica la cosa, ¿no es cierto? Por eso, bueno, ¿por qué? Porque tiene un orden como el sol,
Y este año tiene que cambiar ese orden. Normalmente le cae Rosh Hashanah, uno está por ahí programado para que Rosh Hashanah sea el 12, 13, 15 de septiembre. Y este año, que es, no sé, el 27, 28, ya se le complica todo. Y más aún, prácticamente es octubre. Nosotros las fiestas, septiembre. De repente nos sacaron del eje. No, este año, octubre. ¿Y cómo va a ser? Y ya Hanukkah, en vez de caernos en noviembre, por ahí no sé, la verdad que no vi cuál es la fecha, pero por ahí nos cae en diciembre y también se nos desarma. Y aquel que quiere viajar al Kinus Ashluchim, al Congreso de Shluchim, todos los años sabe que viaja en octubre y este año va a tener que viajar en noviembre. Pero la realidad es que esto es lo que logra el equilibrio. El equilibrio del mundo es esto, que tengamos esto y tengamos lo otro. Y lo más importante, saber que cada entonces, por un lado, y con esto voy a ir cerrando, por un lado tenemos el ser riguroso con los tiempos como el sol. Y por otro lado, no ser tan riguroso como la luna. Y esto es contradictorio, aparentemente. Tenemos que saber que nosotros somos Yehudim y tenemos un Nefesh Elokit, tenemos un alma divina, como dice el Tania. Que el alma divina es una parte propiamente dicha de Hashem. Entonces podemos convivir con las dos cosas. Podemos convivir con los momentos que somos como el sol y podemos convivir con los momentos que somos como la luna. Y a nosotros nos toca convivir con mucha gente. A veces nos ponemos mal con el otro porque no está cumpliendo con los horarios o con lo estipulado rigurosamente. Y a veces nos ponemos mal, hablo por mí acá, yo a veces me pongo mal porque de repente no puedo cumplir con la norma, no cumplí con el horario, no cumplí con lo que quería hacer, porque se me complicó, no porque me quedé durmiendo 3 horas más. Porque hubo inconvenientes, hubo obstáculos en el medio y no me dejaron cumplir con la norma. Bueno, tenemos que saber y ser comprensivos con el prójimo, ya que a veces el prójimo es como el sol y nosotros estamos en el nivel de luna, y a veces al revés, el prójimo está como la luna y nosotros estamos como el sol. Pero para que el mundo funcione necesitamos a los dos. Necesitamos a la luna y necesitamos al sol. O necesitamos al sol y a la luna. Y como dijimos antes, todo viene de nosotros. Entonces, tal vez el hecho que nosotros vamos a tratar de ser lo mejor posible, esto va a hacer que el mundo también sea lo mejor posible.